Curso de Instituto El Evangelio restaurado y las religiones del mundo. Lección 5. La plenitud del Evangelio. El contenido de la lección se desarrolla en dos escrituras de doctrina y convenios y en un discurso del elder Robert D. Hales. Las escrituras son las siguientes: Doctrina y Convenios 1:30, con el testimonio del Señor sobre la Iglesia, diciendo que es la única Iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Y Doctrina y Convenios 39:11, en el que el Señor manda predicar la plenitud del Evangelio que se ha restaurado en la tierra en los últimos días. La lección se basa principalmente en el discurso del elder Robert D. Hales, cómo recibir un testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo. La idea principal de la lección es un párrafo de este discurso que dice lo siguiente: igual que José Smith, muchos de nosotros estamos buscando la luz de la verdad, y así como el mundo estaba preparado para la restauración, todos nosotros debemos prepararnos para recibir la luz del Evangelio en nuestra vida. Esta lección va dirigida a todos aquellos que quieran obtener un testimonio del Evangelio que Dios ha restaurado por medio de José Smith, y también a quienes ya tienen ese testimonio y desean desarrollarlo y fortalecerlo. ¿Cómo se consigue y desarrolla el testimonio sobre el Evangelio restaurado de Jesucristo? El elder Hales nos recomienda seguir lo que él llama el ejemplo de José Smith en su búsqueda de la verdadera Iglesia, y nos enseña que el ejemplo de José Smith nos muestra el modelo de la restauración que todos debemos imitar. Como dice la idea principal de la lección, de la misma manera que José Smith obtuvo su testimonio, nosotros podemos y debemos obtener el nuestro. Porque, igual que José Smith, muchos de nosotros estamos buscando la luz de la verdad para responder a las preguntas que surgen durante nuestra vida. Y así como el mundo estaba preparado para la restauración, todos nosotros deberíamos estar preparados para recibir la luz del Evangelio en este mundo. Y a todos se nos presentan oportunidades diferentes para ayudarnos a conocer el Evangelio restaurado que deberíamos aprovechar. José Smith en su juventud se interesó en la religión y vivió en una época de gran confusión sobre las doctrinas de Cristo. Aquella confusión empezó hace cerca de 2000 años con la gran apostasía. José observó lo que se enseñaba en las iglesias de su época y buscó en la Biblia las respuestas a sus preguntas sobre cuál de las iglesias era la verdadera. Y lo que encontró fue el modo de encontrar esas respuestas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, como leyó en el Nuevo Testamento en Santiago 1:5. Y siguiendo el consejo de Santiago, José se dirigió a una arboleda cercana de su casa y oró. Y sabemos que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo se le aparecieron y respondieron a su pregunta. Los cielos se habían abierto, la noche de la apostasía se había acabado y la luz del Evangelio empezaba a brillar. Podríamos decir que todos, igual que José Smith, tenemos nuestra arboleda sagrada esperando que vayamos a orar y a preguntar a Dios para que nos ayude a tener nuestra primera visión, es decir, nuestro primer testimonio o la confirmación y fortalecimiento de aquel testimonio que tuvimos un día.
La vida de José Smith y el modelo de la restauración son ejemplos excelentes del proceso que debemos seguir para obtener un testimonio del Evangelio restaurado. Primero, el deseo de conocer la verdad. Segundo, estudiar y meditar las Escrituras. Tercero, seguir los susurros del Espíritu. Cuarto, preguntar a Dios. Y quinto, obedecer lo que Dios nos pida. Si seguimos el ejemplo de José Smith, la restauración llegará también a nuestra vida. Y si después de obtener nuestro testimonio nos esforzamos por vivir los principios del Evangelio con paciencia y perseverancia, ese testimonio crecerá y se fortalecerá y resistirá todas las pruebas de la vida. El modelo de la restauración lo descubrimos siguiendo la vida de José Smith y su ejemplo. Después de la primera visión, José Smith tuvo el siguiente paso de la restauración. Oró de nuevo, recibió la visita de Moroni, encontró las planchas, las tradujo con la ayuda divina y publicó el Libro de Mormón. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para descubrir la piedra clave de la restauración, es decir, estudiar el Libro de Mormón con oración. Recordemos que José Smith necesitó 4 años de preparación antes de obtener las planchas. Fueron 4 años de recibir instrucciones de Moroni y de demostrar su fidelidad. Recordemos también las dificultades que pasó y las persecuciones que tuvo que soportar hasta que tradujo las planchas y pudo publicar el Libro de Mormón. Y la pregunta es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar nosotros para obtener un testimonio del Libro de Mormón? Después vino la restauración del sacerdocio. Mientras traducían el Libro de Mormón, José Smith y Oliver Cowdery se retiraron al bosque para orar y preguntar a Dios sobre el bautismo para la remisión de pecados, y recibieron la visita de Juan el Bautista, que les dio la autoridad para bautizar. Nuevamente tuvieron que orar, y eso es lo que tienen que hacer quienes quieran saber si deben bautizarse en la Iglesia restaurada o para renovar su convenio bautismal si ya se bautizaron. Y lo mismo ocurrió con la visita de Pedro, Santiago y Juan para la restauración del sacerdocio mayor. Y las llaves de esta dispensación en el templo de Kirtland se restauraron cuando José Smith y Oliver Cowdery se arrodillaron en solemne y silenciosa oración. Otra vez la oración. Este es el modelo de la restauración. Todos los acontecimientos importantes de la restauración, tales como la primera visión, la aparición de Moroni, la publicación del Libro de Mormón, la restauración del sacerdocio y de las llaves de esta dispensación, fueron el fruto del estudio y de la oración. Una forma de empezar el proceso que muestra este modelo es aceptar la invitación ofrecida por Moroni en el Libro de Mormón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas, como leemos en Moroni 10, versículos 4 y 5. Y cuando reciban el testimonio, aquellos que no se hayan bautizado, todavía deben demostrar su fe en Jesucristo y su arrepentimiento y deseos de nacer a una nueva vida bautizándose. Y de esa manera recibirán la imposición de manos
para tener el don del Espíritu Santo, imprescindible para seguir adelante en este proceso de la conversión al Evangelio restaurado que debe continuar durante toda nuestra vida. Si no lo hacen así, el Espíritu se retirará. El deseo de cumplir con ese modelo que José Smith nos mostró y el de la restauración se desvanecerá y al final todo habrá sido una oportunidad perdida. Y los que nos hemos bautizado ya necesitamos vivir dignos de la influencia del Espíritu Santo y no abandonar nunca el ejemplo que encontramos en el modelo de la restauración, siguiendo adelante con firmeza en Cristo, perseverando hasta el fin, como enseñó Nefi a sus hermanos en 2 Nefi 31:20. En conclusión y como resumen de esta lección, sigamos el ejemplo de José Smith y el modelo de la restauración. Estudiemos las Escrituras y arrodillémonos en oración, pidamos con fe, escuchemos al Espíritu Santo para que descubramos, como hizo José Smith, que Dios nos conoce y está dispuesto a responder nuestras preguntas y ayudar a resolver nuestras dudas. Y vivamos el Evangelio con paciencia y perseverancia, y de esa manera nuestro testimonio y nuestra conversión se desarrollará poco a poco, hasta que sea tan fuerte que nadie nos apartará del milagro de la restauración. Y recordemos que la restauración continúa y que nuestra conversión también debe continuar, poniendo en práctica el modelo de la restauración continuamente. La restauración se ha efectuado y debemos aprovecharla. Y en esta lección tenemos consejos muy interesantes.